amigo querido, espero que ahí donde estés, el amor y la protección de nuestro Señor Jesús sea sobre ti y sobre tu familia. Sabes, se fue todo un año cargado de mucho dolor y sufrimiento. Fue un año bien difícil para todos. Un año donde nuestra fe fue probada una vez más. Donde muchas veces pasó por nuestra mente rendirnos. Incluso muchos renunciaron su fe en Cristo y pusieron su confianza en el ser humano. Mas sin embargo, Dios fue bueno y en gran manera con cada uno de nosotros. Porque a pesar de nuestras dudas, a pesar de la desconfianza, a pesar de la poca fe que hay en nosotros, a pesar de que muchos renunciaron a Cristo, nos permitió terminar un año angustioso y comenzar un 2022 lleno de retos, lleno de planes, sueños, metas. Pero déjame decirte, mi amado, que en dependencia de la actitud que tengamos, en dependencia de la actitud que comencemos este año, será de mucha importancia para que tengamos un 2022 de victoria. Pero esa victoria, escucha bien, esa victoria solo te la dará Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el único que tiene el control de todo lo que vendrá para este año y los años venideros. Así que, mi amigo querido, si en tu agenda no incluiste a Jesús para comenzar un año de victoria, te diré con mucho dolor en mi corazón que este año será para ti muy parecido al anterior o tal vez peor. ¿Y por qué te digo esto? Y te lo digo con gran dolor en mi corazón, porque tú tienes que entender de una buena vez y por todas que toda nuestra lucha y todos los sinsabores que llegan a nuestra vida, el culpable no es nuestro prójimo, el culpable no es nuestra familia, no es nuestro vecino ni nuestro compañero de trabajo. La culpa de toda la desgracia que experimenta este mundo, de toda esta lucha que hay constantemente en nuestra vida, es por causa de esos seres invisibles que la mayoría ignoran. Y estos seres invisibles le están haciendo mucho daño a la humanidad. Y estos seres invisibles son las grandes potestades de las tinieblas de la cual nos habla la palabra de Dios. Estos seres son los que tienen a este mundo así en este estado de caos y con mucho dolor y sufrimiento. Por eso el mensaje de hoy, mi amigo, tiene que ver con la preparación que tú y yo debemos tener para comenzar un nuevo año en victoria, para comenzar un nuevo año protegido, un nuevo año en que el manto de justicia de nuestro Señor Jesús nos cubrirá, si así tú lo deseas. Porque aunque veamos, escucha bien, aunque veamos el mundo caerse en pedazos, tenemos la posibilidad de vivir bajo el amparo y la fortaleza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que vamos a leer la cita bíblica o el pasaje bíblico, el trozo bíblico que le va a dar lugar, le va a dar pie al mensaje de esta mañana. Y lo vamos a encontrar allí en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el versículo 14 vuelve y nos repite: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Palabra de Dios. Estas son las exhortaciones que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos da en este pasaje tan hermoso de la carta a los Efesios, capítulo 6. Amados, en este pasaje Pablo nos habla de una armadura. Y es una armadura que deberíamos estar usando todos aquellos que de verdad deseamos encontrarnos cara a cara con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ya que esta armadura es la que nos lleva o la que nos va a llevar de victoria en victoria hasta alcanzar la redención en Cristo. Porque como dice Pablo, ahí en el verso 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Así que lo primero que tenemos que entender en este mensaje es que nuestro enemigo, escucha bien mi amado, ese enemigo invisible que no vemos pero sí sentimos, nunca vendrá a nosotros de frente. El enemigo nuestro no te va a enviar un mensaje de texto o una correspondencia a tu casa diciéndote, mira, mañana voy a pasar por tu vida para hacerte esto o aquello. El enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, usa artimañas, amado. Escucha bien, usa artimañas, usa intrigas, engaños, decepción, desalientos, crítica, confusión, errores, resentimientos. Usa la vergüenza, la ansiedad. Cada uno de nosotros tenemos puntos diferentes de debilidad y es por esas debilidades que Él nos ataca. El enemigo conoce, escucha bien, todo sobre nosotros. Nuestra lucha no es tan sencilla, mi amado. Fíjense, no es contra alguien visible a nuestros ojos, sino contra muchos, y esos muchos son invisibles a nuestra vista. Por eso tenemos que estar preparados con mucha sabiduría y estrategia. Amados del cielo, subestimar, escucha bien, subestimar a este enemigo, o peor aún, como hace la mayoría de la humanidad, ignorarlo, es el peor error que una persona pueda cometer en toda su vida. Sí. Es por eso que nuestro Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dejó estas exhortaciones de cómo debemos estar preparados con esa armadura. Porque Él sabe el poder que hay en ese enemigo. Nuestro Señor Jesús conoce perfectamente la fuerza, la vitalidad, la inteligencia y la sutileza, además de la estrategia y el poder que hay en Satanás. Amados del cielo, escucha bien. Esta guerra espiritual se está llevando a cabo en cada mente y en cada corazón de todo ser humano. Es una guerra interna invisible que día tras día estamos luchando y batallando incansablemente para vencerla. Muchos estamos conscientes de esta guerra espiritual, sí, pero la mayoría está luchando igual. Sí, están luchando igual, pero inconscientemente. Y lo más triste de todo esto es que, aunque el mundo entero está involucrado en esta guerra, solo los que de verdad están conscientes de esta batalla están del lado de Dios contra Satanás. Pero todos aquellos que desafortunadamente, y es la mayoría, por cierto, la mayoría de la humanidad, y quiero detenerme aquí, porque en este otro grupo hay muchos llamarse cristianos, pero por su ignorancia y por ese método equivocado y torcido de interpretar la palabra de Dios, se encuentran junto a los demás luchando en esta guerra espiritual, pero que a favor de Satanás, del lado de Satanás contra Dios. Así que estas personas se han convertido en agentes directos de Satanás y son los enemigos humanos que vemos a nuestro alrededor diariamente. Amados, el diablo los usa para hacer el mal.
Pero detrás de cada uno de ellos está el enemigo de Dios dirigiendo su mente como el timonel de su vida. Lo cierto es, mi amado, que toda criatura que vive en este planeta está involucrado en esta guerra, en esta lucha, en esta batalla. Un grupo muy pequeño del lado de Dios y un grupo bien grande del lado de Satanás. Fíjense, a través de la historia hemos escuchado de muchas guerras sangrientas, pero esta guerra que estamos llevando a cabo es la más cruel, la más destructiva, la más sangrienta de todas las guerras que han existido en la historia de este mundo. Y la palabra de Dios, mis amados, la palabra de Dios habla sobre dos bandos que influyen sobre toda la humanidad. Los que están bajo el dominio de Dios y los que están bajo el dominio de Satanás. Por eso debemos ponernos pieza por pieza esta armadura y mantenernos firmes. Y aquí la palabra de Dios nos describe a nosotros como soldados. Y si somos soldados de Cristo, no es para que estemos entretenidos en medio del campo de batalla, porque cualquier descuido puede ser fatal para cada uno de nosotros. Así que como soldados de Cristo debemos luchar fervientemente para honrar y glorificar en todo tiempo el nombre de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera nos estamos preparando para alcanzar el mayor mérito, y es esa corona incorruptible que Dios les ha prometido a todos aquellos que salgan vencedores en esta guerra espiritual. Y es precisamente, amado, es precisamente sobre esta guerra que el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Efesios. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso quiere decir, mi amado, que si nuestra lucha no es física, escucha bien, querido, si nuestra lucha no es física, entonces el enemigo nuestro es un enemigo espiritual. Por tanto, tenemos que enfrentarlo con armas espirituales. Pablo nos dice allí en 2 Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es decir, no son armas físicas las que necesitamos para enfrentar a este enemigo, sino armas espirituales para enfrentar al enemigo de Dios. Estamos enfrentando un enemigo poderoso, mi amado. Un enemigo astuto, un enemigo cruel y muy perseverante. Pero mis amados, Dios no nos ha enviado desnudos y desarmados al campo de batalla. Nuestro Señor Jesús ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente y nos ha provisto de una armadura completa que debemos ir encajando pieza por pieza hasta completarla. Y así quedar protegidos desde los pies hasta la cabeza de toda acechanza, de toda mentira y de todo engaño. Amados, Satanás tiene a todo un ejército bien ordenado. Cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer, sí, es cierto. Y cada cual sabe cuál es su lugar. Pero nosotros, escucha bien, nosotros tampoco estamos solos, ni mucho menos indefensos. Por eso tomar la armadura de Dios es lo único que nos va a ayudar a salir victoriosos. Porque usar esta armadura nos va a ayudar a resistir en los días malos. Y mi amado, nuestro caminar por este mundo está lleno de obstáculos. Nuestro caminar por este mundo está lleno de trampas. Nuestro caminar por este mundo está lleno de mentiras y engaños. Y es por eso que constantemente nos vamos a encontrar con esos días malos. Y quiero aclararte algo, mi amado. Es un error y bien grave hacerle creer a los nuevos creyentes, hacerle creer a aquellos que están comenzando su experiencia con Cristo, que todo le irá bien y que no van a tener problema alguno, que todo será de paz y tranquilidad, porque eso no es cierto. Toda la humanidad pasará por el desierto de los problemas, toda la humanidad pasará por el valle de sombra de muerte, y no solo aquellos que decidieron seguir a Cristo, sino también aquellos que le sirven directamente hoy a Satanás.
Ahora, ¿qué hace la diferencia en esto? Es sencilla. Que aquellos que no están cubiertos con el manto de justicia de Cristo, aquellos que no tienen esa armadura puesta, sus luchas serán más terribles aún. Y muchas veces nunca salen de esa lucha. Sin embargo, todo lo contrario a todos aquellos que llevan la armadura de Dios. Porque podrán venir todos los ataques que el enemigo pueda lanzar contra ti, que de hecho llegarán a tu vida, sí, pero estarás protegido de toda acechanza, de todas mentiras y de todo engaños. Por eso, nuestro Señor Jesús, mis amados, nos exhorta a través de Pablo que usemos esta armadura, que es la que nos garantizará la visa al reino eterno. Y fíjense, no solo debemos usar esta armadura en los días malos, sino también en los días buenos, para poder estar firmes, como dice Pablo. Dice Pablo, cuando todo haya acabado. Estar firmes cuando todo haya acabado. Porque no siempre vamos a tener días malos. No siempre vamos a tener días de pruebas. No siempre vamos a estar caminando por el desierto. No siempre vamos a estar caminando por ese valle de sombra de muerte. Llegará el momento en que ese día malo terminará. Ahora, cuando terminen esos días malos, dice Pablo que no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir firmes. Pero sin embargo, ¿saben por qué Pablo nos exhorta diciendo que cuando todo haya acabado tenemos que seguir estando firmes? Porque vemos a muchas personas hundidos hasta la cabeza en su día malo. Y corren y llaman al hermano, llaman al pastor, llaman al amigo para que oren por ellos, por la situación que están pasando. Y entonces allí va un grupo de personas, hombres y mujeres de Dios, que oran fervientemente. Y se pueden orar por esta persona, por la situación de esta persona, muchas veces hasta por días orando y ayunando. Y en este tiempo esta persona está buscando de Dios. En este tiempo esta persona tiene colocada la armadura de Dios. Y nuestro Padre Celestial, en medio de su misericordia, lo saca de su día malo. Pero ¿qué pasa después? Después esta persona, como ya se resolvió su situación, vuelve y se quita la armadura de Dios. Y al quitarte esta armadura, querido, quedas desprotegido y muy vulnerable a las acechanzas de Satanás. Es por eso que Pablo nos dice en los días buenos, en ese día bueno también debemos mantenernos firmes. Miren, esta armadura está formada por 7 piezas. La primera pieza físicamente es el cinturón, pero espiritualmente es la verdad. ¿Qué verdad? Pues vamos a ver. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, amados. Miren, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a los cristianos, allí en la ciudad de Éfeso, se encontraba preso en Roma. Y esta armadura de Dios la comparó con la armadura que usaban los soldados romanos. Es por eso que aquí se habla de cinturón, aquí se habla de coraza, de zapatos, de escudo, casco y espada. Pues este cinturón le servía a los soldados romanos para ajustar la túnica, para proteger la parte posterior del cuerpo y para sostener la vaina o la funda que sostenía la espada. Ahora, ¿por qué Pablo compara la verdad con este cinturón? Porque, amado querido, lo único que ajusta
la ropa en tu vida y lo único que la mantiene en su sitio es tu sinceridad, es tu honestidad. Una persona sincera siempre va a decir la verdad. ¿Por qué te digo todo esto, mi amado? Porque la verdad es súper importante para contrarrestar el poder que emana de ese enemigo de las almas, del enemigo de Dios, de nuestro enemigo, el padre de las mentiras. Ahora, las exhortaciones que nos da Pablo de estar firmes y ceñir nuestros lomos con la verdad es porque tenemos que estar conscientes que la lucha es dura y constante y que el enemigo que enfrentamos no cesará en su empeño por destruirnos y nuestro deber no es otro que seguir luchando. Nosotros tenemos que mantenernos firmes porque Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir en pie y avanzar. En el versículo 11 Pablo nos dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 nos dice para que podamos resistir en el día malo. Saben, una de las armas más poderosas que Satanás usa contra nosotros es el desaliento. El diablo siempre nos estará susurrando al oído o a través de otra persona estas palabras. Tú eres un perdedor. No vas a poder. Ni lo intentes. Tú eres demasiado débil. Tú eres demasiado torpe. Por mucho que busques hacer las cosas con buenas intenciones, estás condenado a ser un cristiano mediocre y muy derrotado. No pierdas tu tiempo haciendo esto otro. Esa palabra es desaliento. ¿Y saben cuál es el problema con esta palabra? Que con respecto a nuestra debilidad y torpeza, es realmente cierto. Nosotros no podemos, escucha bien mi amado, nosotros no podemos enfrentar exitosamente al enemigo de las almas con nuestras propias fuerzas. La única manera de enfrentarlo es que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos esa armadura. Es la única manera, mis amados, no hay otra, porque si buscas otra forma de enfrentarlo, como lo están haciendo muchos, escucha bien mi amigo, nunca jamás vas a poder salir victorioso en esta batalla. Satanás se burla de nosotros y nos dice que somos débiles y que somos torpes. ¿Y sabes por qué? Porque nos tiene atrapados con esta arma llamada desaliento. Miren, David nunca hubiera podido enfrentar a Goliat con sus propias fuerzas. Pero sin embargo fue con el poder de Dios a su encuentro y solo bastó una pequeña piedra de unos pocos centímetros de diámetro para vencer a ese gigante temido por todo un ejército. ¿Y por qué? ¿Por qué era el temor de aquellos grandes guerreros de Saúl? Porque confiaban, amados, confiaban en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. Amados queridos, dice el Salmo 60:12 que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Queridos, aunque muchas veces veamos que la situación en nuestra vida se haga insoportable y estemos a punto de ceder ante las patrañas de nuestro enemigo, aun cuando hayamos sucumbido, aun cuando hayamos sido derrotados, aun cuando nos sintamos sin fuerzas, podemos levantarnos una y otra vez en el nombre de Cristo Jesús y seguir peleando firmes en el campo de batalla. Porque la victoria final la vamos a encontrar en aquel que nos amó y nos seguirá amando con amor eterno. Por eso somos y seremos más que vencedores. El diablo tendrá poder sobre ti si tú se lo permites. Por eso Cristo nos insiste una y otra vez en que seamos fuertes y valientes, en que mantengamos nuestra firmeza a toda costa y peleemos con coraje.
Pablo nos dice, allí en 1 Corintios 16:3, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Allí en Filipenses 4:1 también nos dice, estad así firmes en el Señor. En Gálatas 5:1 nos dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 nos dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Amados, la misma exhortación una y otra vez. No te canses de luchar, no te acobardes, no tires la toalla. Si perdiste alguna batalla, no creas que por eso vas a perder la guerra. Si te sentiste derrotado en el año 2021, siéntete victorioso en este nuevo año 2022, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Vamos a ver la segunda pieza de esta armadura, que es la coraza. La coraza físicamente viene siendo la protección, lo que te cubre. Pero espiritualmente viene siendo la justicia de Dios. Allí en la segunda parte del verso 14 leemos, y vestidos con la coraza de justicia. Mi querido amigo, cada cristiano debe andar vestido con la justicia de Cristo. Pablo, mientras escribía esta carta, como ya les dije anteriormente, estaba preso y veía allí a los soldados romanos con sus armaduras. Pero también, estando allí, recordaba pasajes del Antiguo Testamento que traían una nueva revelación para él. Por ejemplo, allí en 2 Corintios 5:21, Pablo nos dice, al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues mis amados, la coraza no es otra cosa que la justicia que viene de Cristo, que nos protege ante las terribles acusaciones del maligno. Pero aquí también no solo se habla de la justicia de Dios, de esa justicia que Dios nos da, sino también se habla de la integridad. Y allí en Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 33 y 34, Pablo nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Respuesta: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Amados queridos, escucha esto, no podemos apropiarnos de la justicia de Cristo y luego, escucha bien, querer vivir una vida de pecado sin quedar fuera de la protección de la coraza divina. Porque la justicia de Cristo no se aplica para aquellos que quieran vivir una vida desorganizada, una vida desordenada, oscura y vacía. Tenemos que decidir cada día estar amparados con esa coraza de justicia que en Cristo Jesús encontraremos. Vamos a la tercera pieza de esta armadura de Dios. Y se habla del calzado del Evangelio de paz. Físicamente son los zapatos y espiritualmente la predicación del Evangelio de Dios. Dice el verso 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. Amados, para movernos ligeramente tenemos que estar bien calzados. No podemos andar con zapatos que nos queden un poco pequeños, ni mucho menos demasiado grandes, porque eso sería terrible. O si no, preguntemos a las mujeres que andan con esos zapatos de tacones bien altos, si se sienten cómodas caminar así.
pues les es imposible caminar ligero. Pues los soldados romanos andaban con un calzado que los ayudaba a moverse con mucha comodidad y protección. Pues dice Pablo que nuestro calzado es el Evangelio de paz. Nos quiere decir que nosotros debemos estar siempre preparados para atacar y defender el terreno espiritual. ¿Y de qué manera? Testificando y esparciendo el Evangelio, moviéndonos de un lugar a otro con el mensaje de salvación y vida eterna. Mira, querido, ser activo en la predicación, esto nos va a traer como consecuencia que los ataques del enemigo vengan con más fuerzas. Y se lo está hablando alguien con esa experiencia. Y es lógico que el diablo venga con todas sus fuerzas a atacar a aquellos que predican la palabra de Dios, porque le estamos quitando terreno. Pero tenemos que mantenernos activos, mis amados. Tenemos que mantenernos concentrados en la misión que Cristo nos dejó de predicar el Evangelio de paz. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, leemos: cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas. En Romanos 10, 15 leemos: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Sigue diciendo Pablo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de paz. Pues acerquémonos, mis amados, acerquémonos a las personas y digámosles las buenas nuevas de salvación y mantengámonos activos en la predicación del Evangelio. Esto es lo que significa calzar nuestros pies con el Evangelio de paz. Vamos a la cuarta pieza de esa armadura de Dios. Y la cuarta pieza es el escudo de la fe. Físicamente, el escudo, pero espiritualmente, así que físicamente es un escudo, pero espiritualmente es la fe que tú puedas tener, es tu fe. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amados, la fe es la firme confianza en Cristo y en su palabra. No vamos a buscarle más concepto a la fe. La fe es confiar en Jesús. La fe es confiar en Dios. La fe es confiar en su palabra. Los soldados romanos usaban dos tipos de escudos. Uno era pequeño, como de 2 pies de diámetro, que se lo amarraban en el brazo con 2 correas de cuero y lo usaban para los combates de cuerpo a cuerpo. Pero había otro escudo más grande. Este escudo medía 1 metro con 20 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho. Y este es el escudo al que Pablo se refiere, no al pequeño. ¿Y saben por qué? Este escudo grande lo usaban los soldados romanos para cubrirse de una de las armas más mortíferas en aquellos tiempos. Y eran flechas embarradas con brea. La brea es como un residuo pastoso compuesto por petróleo, alquitrán, aceite, sebo. Pues embarraban la punta de las flechas con esto y luego la encendían y eran lanzadas contra el enemigo. Y donde caían estas flechas era bien difícil de apagarlas. Creo que ya hemos visto esto en las películas. Así que sin este escudo, el soldado quedaba totalmente desprotegido y era presa fácil de sus enemigos. Este escudo era una pieza esencial en la armadura del soldado. Pues así mismo, mis amados, el enemigo de nuestras almas arroja dardos de fuego
arroja esas flechas embarradas de brea, y si no nos protegemos con el escudo de la fe, saldremos seriamente lastimados. Ahora, ¿cuáles son esos dardos de fuego que el enemigo usa contra nosotros? Esos dardos de fuego no son otros que los pensamientos malignos que llegan a nuestra mente. No son otros que esos pensamientos que nos incitan al pecado, que esos pensamientos que nos incitan a cometer actos depravados y llenos de inmoralidad, esos pensamientos a la desconfianza y también al desaliento. Miren, toda la humanidad está siendo acribillada, está siendo atacada constantemente con estos pensamientos. Pensamientos a la inmoralidad, pensamientos al odio, a la amargura, a la envidia, a la ira, al orgullo, a la codicia. También a la mundanalidad. Somos tentados a sentir temor, somos tentados a sentir desaliento y también a la duda. Muchas veces hasta lo que estamos más arraigados, esos que estamos con esa linda relación con Dios, nos llegan todos esos pensamientos. Nos llegan pensamientos sobre la duda en el amor a Cristo, dudas sobre la sabiduría y el poder de Cristo, dudas sobre la palabra de Dios, dudas sobre si seguir corriendo o no la carrera de la fe. Amados, la duda es de confiar. Y este es uno de los dardos de fuego más mortíferos que más usa Satanás, porque él sabe que la duda nos invade. Nos invade cuando estamos atravesando por la aflicción de medio de una enfermedad. Nos invade cuando estamos atravesando por problemas económicos. Nos invade cuando estamos atravesando por conflictos personales. Es ahí cuando se apoderan de nosotros pensamientos terribles. Es en medio de todas esas dudas que nos preguntamos muchas veces, ¿dónde está Dios? ¿Acaso me ha dejado solo? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya no me ama? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve seguir a Cristo? Y dicen muchos, si desde que decidí seguir a Cristo, las cosas se han puesto peor. Amados, estos pensamientos, estas dudas no son más que dardos de fuego enviados directamente a ti. Y los recibes por no tener ese escudo de la fe del cual nos habla Pablo. Dardos de fuego del maligno. Mira, querido, todos sabemos perfectamente cuáles son esos dardos de fuego. Porque incluso muchas veces leyendo la Biblia, muchas veces incluso orando, nos asaltan algunos de estos pensamientos, ¿sí o no? Seamos sinceros, pues claro que sí. De hecho, la lucha más fuerte se torna, la lucha más violenta se forma cuando podemos orar y a leer la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí. Es ahí, cuando queremos, cuando nos disponemos a hacer el bien, que nos damos cuenta que el pecado está en nosotros. Es como una chispa que brota al instante en nuestra mente y se revela en nosotros. Mira, nos ponemos a leer algo, nos ponemos a ver la televisión y no hay problemas, no pasa nada. Total felicidad. Pero desde que intentas cultivar tu relación íntima con Dios, entonces ahí comienza todo. Viene a nuestra mente toda clase de pensamientos y toda clase de distracciones.
dardos de fuego del maligno, mis amados. Algunas veces nos sentimos inquietos. Algunas veces nos sentimos con un cargo de conciencia bien fuerte, porque el Espíritu Santo nos ha mostrado un pecado que debemos confesar y abandonar. Pero entonces nos asaltan un montón de justificaciones, incluso justificaciones bíblicas. Pero déjame decirte, mi amado, no olvides que el diablo usa la Biblia, que el diablo se conoce la Biblia mejor que tú y yo. Y un ejemplo de eso lo vemos cuando lo usó con Eva en el Edén. Otro ejemplo sencillo también cuando lo usó con nuestro Señor Jesús en el desierto. Fíjense, la Biblia registra de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David cayó en esas trampas también de Satanás. Dardos de fuego del maligno. De repente nos asalta una tentación. Sabemos que debemos desecharla y de inmediato, desecharla inmediatamente. No podemos darle lugar a esa tentación, no podemos alimentarla. Porque eso fue lo que le pasó a David. Pero entonces, llega a nuestra mente la idea de que podemos probar un poco más. Y muchas veces te dices a ti mismo, yo sé cuándo detenerme. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé cuándo echar hacia atrás. Tú no sabes nada, mi amigo. Tú no sabes nada. Tú no tienes control de tus emociones. El diablo sabe cuándo y cómo atacarte. Satanás no tiene ningún tipo de apuros contigo. Él espera el momento preciso. Pablo nos habla en el verso 11 sobre las acechanzas. Pues el enemigo actúa así. Actúa metódicamente. Él tiene un plan astutamente para cada uno de nosotros. Y el mismo plan que usa contigo no es el mismo plan que usa conmigo. Mira, cuando tú y yo nos encontramos durmiendo, descansando allí en nuestro hogar, en nuestra habitación, el diablo se encuentra en su laboratorio con todos sus agentes malignos, estudiando y analizando cómo hacerte caer. Porque él lleva control sobre tu vida. Todo lo que tú haces en el día está siendo anotado por sus agentes. Por eso él conoce nuestras debilidades. Y por ahí es por donde vienen esos dardos de fuego. Miren, aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice Pablo, pero como ya les dije anteriormente, existen dos bandos. Los que le sirven a Dios y los que le sirven a Satanás. La mayoría de las veces esos dardos de fuego vienen de un hermano, vienen de un amigo, vienen de un familiar, vienen del vecino, del compañero de trabajo. Recuerden que Satanás también tiene agentes humanos que le sirven como buenos soldados. Lo cierto es que muchas veces él no actúa directamente contigo, sino que usa a nuestro propio prójimo para hacernos la guerra y después se jacta de juzgar a Dios, diciéndole, mira tu creación perfecta, cómo se quitan la vida uno a otros. Mis amados, Satanás se esconde detrás de cada persona, usándola con mucho poder sobre nosotros. Hasta en la Biblia podemos ver eso. Allí en Mateo capítulo 16, Jesús anuncia su muerte. Y allí vemos a Pedro queriendo aconsejar a Jesús. Y dice, Señor, ten compasión de ti y que de ninguna manera esto te acontezca. Y Cristo le responde, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones tu mira en las cosas de Dios. Amados, Cristo sabía de dónde venía ese dardo de fuego. Satanás usó a Pedro para tentar a Cristo.
Y si no nos cuidamos nosotros, también nos pueden usar en gran manera para hacer caer a otros. Amados, es de vital importancia que uses ese escudo en tu vida, que no es otra cosa que la fe. Esa fe que tú puedas cultivar en ti para que puedas hacerle frente a esos dardos de fuego lanzados como proyectiles, como misiles hacia tu vida. Vamos ahora a ver la quinta pieza que forma parte de esta armadura de Dios. Esta quinta pieza la vamos a ver en el versículo 17 que ya leímos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, a lo que se refiere Pablo físicamente, viene siendo un casco. Espiritualmente es nuestra mente, nuestros pensamientos, mis amados. Así que la exhortación aquí es proteger nuestros pensamientos, porque esto nos llevará a la salvación. Dice este versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, pues este casco protegerá 100% tu cabeza y tu rostro. Allí en Isaías 59, versículo 16, podemos leer estas palabras, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Amados, esta es la salvación que protegerá tus pensamientos. Es la salvación que protegerá tu mente, tus ojos y tu boca. Así que todo lo que tú pienses, todo lo que tú mires y hables, le dará un lugar o no a tu salvación. El yelmo era la pieza de la armadura que cubría la cabeza y el rostro del soldado. Ahora, en el caso del cristiano dice Pablo que la salvación es nuestro yelmo. ¿Cómo explico esto? Pues lo que Pablo nos quiere decir aquí es que si queremos pelear bien esta batalla, tenemos que ponernos ese yelmo, pero no para cuidar nuestra cabeza, no, sino para cuidar nuestra mente de esos dardos de fuego, de esas acechanzas, de esos pensamientos pecaminosos. Mis amados, esta lucha no será para siempre. Algún día este conflicto terminará y nunca más tendremos problemas con el pecado, nunca más tendremos tentaciones, nunca más sentiremos la vergüenza de haber pecado contra Dios. Algún día adoraremos a nuestro Salvador, a nuestro Creador, sin distracción alguna, con una mente 100% libre de pecado y dedicada a alabar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿No es maravilloso escuchar esto? Pues claro que sí. Pero desafortunadamente eso no será en este mundo de pecado. Por eso nuestra lucha tiene que ser constante cada día. ¿Cuántas veces no les ha pasado que están cantando un himno, orando o leyendo la Biblia y la mente está en otra parte? Pero ese día llegará, mis amados. Ese día que tanto esperamos llegará y nuestra mente estará limpia de distracciones para adorar a nuestro Creador con transparencia por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Algún día, mis amados, algún día todo nuestro amor, todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos serán dedicados a nuestro Señor Jesús. Ya no estaremos más divididos. Toda tristeza, todo conflicto, todo dolor habrá terminado para siempre. El yelmo, escucha bien, es nuestra esperanza de salvación. Y todo aquel que tenga esta esperanza peleará con fuerzas hasta el final. Pero si queremos pelear bien, debemos mantener nuestra mira y nuestra mente en esa gloria que nos espera. No podemos permitir que el enemigo nos desaliente, haciéndonos creer que toda esta lucha es inútil, porque no lo es.
Tú y yo nos dirigimos con certeza a la Canaán celestial, a esa tierra donde moraremos por siempre. Y aunque el camino sea difícil y se presenten obstáculos difíciles de cruzar, es el único camino que nos llevará a encontrarnos con nuestro Salvador. No hay otro camino, mi amado. Solo existen dos caminos. Uno te conduce a la salvación, aunque es súper difícil, y el otro te llevará a la perdición. Y es bien fácil de transitar. Tú decides cuál de los dos tomar. Si quieres tener un año 2022 de victoria, ponte esa armadura de Dios. Toma el camino angosto, ese camino pedregoso y lleno de obstáculos, porque vale la pena cruzar por ese camino. Es triste ver la vida de las personas que no quieren saber de Cristo. Viven una vida sin esperanza. Viven una vida inútil, viven una vida sin sentido, viven una vida totalmente miserable. Es triste verlo. Le hablas de Jesús y se burlan de ti, te dan la espalda y hacen caso omiso a lo que tú puedas decirle. Te llaman fanático, creyendo que están asegurados en este mundo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, se encuentra Pablo allí discutiendo sobre el tema de la resurrección. Dice él: si no hay resurrección, y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve entonces? ¿De qué me aprovecha? Porque si los muertos no resucitan, entonces bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Mis amados, vale la pena no solo luchar contra fieras, sino contra todo lo que venga del enemigo de Dios, porque hay una resurrección. Hay resurrección y esperanza en Cristo, mi amado. Hay esperanza de salvación y vida eterna. Esa esperanza de salvación dice allí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, amados, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Sigue diciendo el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Es decir, que todo aquel que guarda su mente de hacer el mal y mantiene esa esperanza en Cristo, se purifica así como es Cristo. Miren, hasta aquí nuestro Señor Jesús nos exhorta a través de Pablo cómo defendernos de los ataques del enemigo. Así que, mis amados, hemos mencionado 5 piezas que debemos tener puesta constantemente para poder defendernos de todas las mentiras, de todos los engaños y de todos esos dardos de fuego, junto con todas las acechanzas que Satanás usa en contra nuestra. Estas piezas son la verdad, la justicia, la predicación del Evangelio, la fe y el cuidado de nuestros pensamientos, porque esto nos llevará a la salvación. Aún todavía no está completa la armadura de Dios. Faltan 2 piezas más que son esenciales. 2 piezas que yo diría que son las más importantes de esta armadura. Porque estas 2 piezas nos van a llevar a otro nivel. Porque hasta aquí Pablo nos ha enseñado cómo defendernos de los ataques del enemigo. Y un soldado no solo debe aprender estrategias de defensa, también debe saber estrategia de cómo contraatacar. Y eso vamos a verlo en el próximo estudio, la próxima semana, si Dios así lo permite. Así que, mi amado, querido, muchas gracias por dedicarle tiempo a Dios y a su palabra. Deseo en lo más profundo de mi corazón que te vaya bien y que reflexiones profundamente en estas exhortaciones que vienen de nuestro Señor Jesús, que vienen de nuestro Padre Celestial, comenzando desde ahora mismo, ponerte pieza por pieza de esta armadura para que puedas estar firme a todo lo que viene en lo adelante.
Este año 2022 no espere paz. Viene más difícil y más duro que el año 2021. Así que si no te pones esa armadura de Dios, sabrás que no la vas a pasar muy bien. Dios te bendiga, Dios te guarde de todas las acechanzas, de todas las mentiras y de todos los engaños que el enemigo lanza contra todos nosotros. Dios nos ayude a serle fiel en todo, en todas las cosas, mis amados. Un abrazo en Cristo Jesús para todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, con la segunda parte de este mensaje, la armadura de Dios. Amén. Un abrazo en Cristo. Los amo.